Hola, bienvenidos a este video en el que les vamos a hablar sobre la historia de la psicología social y de la investigación cualitativa. Este proyecto se basa en una línea de tiempo que vamos a dividir mediante los 8 momentos históricos que vivió la investigación cualitativa en Estados Unidos. El primero es el periodo tradicional, que abarca de 1900 a 1950. Primero nos vamos a remitir a Aristóteles, que hace más de 2000 años planteó que el interés común promovía la amistad. También para los antiguos griegos las implicaciones sobre el comportamiento estuvieron siempre unidas a las teorías de cómo gobernar. Platón decía que la gente se reunía para ayudarse en la satisfacción de sus necesidades y metas, y también afirmaba que la gente nacía con habilidad de mando y poder. Estas formaban jerarquías sociales que se basaban en el gobierno y la democracia. Por lo que podemos pensar que el concepto de poder nos remite a la antigua filosofía griega. Ahora nos gustaría resaltar también el papel del Renacimiento y de la Ilustración, en donde se enunciaron los primeros planteamientos de la psicología social. Se empezaron a dar porque se desafió el poder político y de la aristocracia de la Iglesia y se buscaban nuevas vías de conocimiento. Consiguiente a esto, la investigación cualitativa en los años 1920 quería desafiar los métodos positivistas que utilizaban los colonizadores para las investigaciones en indígenas. Los indígenas no estaban de acuerdo con esto porque invadía su privacidad y no permitían que ellos conocieran qué era lo que se estaba investigando. En 1921 se dio la primera revista de psicología social y anormal, donde se publicaban un montón de artículos relacionados con psicología social. En 1925 Bogardus estableció una escala de medición con los grupos étnicos acerca de las representaciones que las demás personas tenían hacia ellos. Eso fue un gran avance para la investigación cualitativa también, porque nos permitió estudiar mejor estos grupos. A finales del 1920, la investigación cualitativa se propuso ser una ciencia empírica, ya que había muchas personas que la tildaban de ser una ciencia que especulaba demasiado. En el 1924, Allport, él hizo una distinción entre lo que era la facilitación social y la rivalidad. De 1924 a 1931, Allport y Murphy establecieron que ya se tenía el conocimiento para escribir una introducción empírica fundamental sobre el área de la psicología social. En 1930, la investigación cuantitativa tenía muchas ideas positivistas que eran las que predominaban en las ciencias sociales. Luego, en 1936, se formó la Society for the Psychological Studies of Social Issues. La existencia del positivismo para las ciencias no impidió que se desarrollaran otras propuestas que se mostraban críticas ante esta. Luego apareció Auguste Comte, que dijo que después de estas etapas teológicas y metafísicas había llegado el momento de basar nuestras teorías en la observación y en la experiencia, o sea, crear un nuevo método científico. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, con su exponente Adolf Hitler, la psicología social empezó a estudiar en conjunto con la sociología para entender cómo era esta psicología de las masas durante el fascismo. Esto para la psicología social fue un llamado de atención para empezar a actuar en este campo. Bueno, ya queriendo transformar la psicología social en una ciencia empírica, los psicólogos sociales comenzaron a contribuir en el esfuerzo social, volcando la atención a tópicos más importantes como la propaganda moral cívica, la integración de las Fuerzas Armadas, el liderazgo militar. Todas estas situaciones que incluían sociedad hacían que la psicología social llegara a alcanzar su ideal. Posterior a esto llegó el periodo modernista o la Edad Dorada, 1959 a 1970, que se caracterizó por los esfuerzos de formalización de los métodos cualitativos. Entonces, estos momentos del modernismo y del uso de las perspectivas compuestas creaban ambigüedad y confusión en las prácticas de investigación. Estos métodos cualitativos necesitaban ser formalizados, para eso ellos se preguntaban mucho qué era lo que tenían que hacer. Las perspectivas teóricas provenientes de las ciencias sociales se mezclaron y se complementaron con las de las humanidades, principalmente la semiótica y la hermenéutica, para tratar en esta época de crear mayor creatividad, en la cual varios textos que se proponían, los varios textos se proponen con el objetivo de sistematizar las diferentes temáticas de recolección y análisis de datos cualitativos. En los años 60, Cowrell, quien era un sociólogo americano, centró sus estudios en la metodología, epistemología, lingüística y antropología, y fue el fundador de la sociología cognitiva y de la etnometodología.
También un momento importante en 1960 fue la rivalidad que empezó a formar entre los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos, que se catalogaban por ser positivistas, estaban en contra de los cualitativos, que eran más subjetivos. Esto fue un problema porque la investigación cualitativa quería parecerse a los métodos que utilizaban la investigación cuantitativa, pero pues esto no se podía porque eran diferentes enfoques. En 1960 el feminismo fue súper importante para rechazar en los métodos cuantitativos porque ellas decían que los métodos cuantitativos eran muy machistas. Campbell y Stanley en 1966 fueron defensores de los métodos cuantitativos y a su vez tenían un modelo con validez externa e interna. Estos modelos fueron seguidos por gran cantidad de trabajos de psicología social. Ellos proporcionaron una explicación teórica en pro del empleo de los métodos cualitativos. Campbell, mediante estudios de caso, también demostró que había como una complementariedad inherente entre estos dos métodos. Rosenthal en 1966 demostró sugerencias en la situación experimental de la conducta del experimentador y otros factores similares que influyen en la investigación. O sea, el investigador tiene que estar como más integrado con la población que está estudiando. Glasser y Strauss en 1967 hicieron una teoría que estaba fundamentada en un método de investigación en el que la teoría emergía desde los datos. Esta es una metodología que tiene por objetivo identificar procesos sociales básicos como punto central de la teoría. El aporte más relevante es su poder explicativo en relación a diferentes conductas humanas dentro de un determinado campo de estudio. Allport en 1968 dijo que la psicología social se iniciaba como una rama de la filosofía política y que también habían mecanismos simples para explicar la conducta social. Allport también en 1968 quería establecer qué verdaderamente era la psicología social y cómo se podía aplicar desde las investigaciones cualitativas. Entonces él empezó a realizar bastantes estudios donde quería llegar a un consenso de una definición de un concepto que fuera claro, que integrara todas las habilidades cognitivas. Fieldstedt en 1970 distinguió las diferencias tradicionalmente sostenidas entre los paradigmas cualitativos y cuantitativos y afirmaba que el paradigma cualitativo, con su fe en la realidad social construida con los participantes, estaba acentuando para la investigación evaluativa. Edward Sampson estableció un cuarto desafío para la psicología social y afirmó que la psicología social tenía su origen en las necesidades de una sociedad capitalista de clase media predominantemente masculina y orientada a la ética protestante. Hobbes en 1979 no negaba la importancia de la búsqueda del placer, pero sostenía que para obtener las cosas primero se necesitaba poder. La tercera parte es el desdibujamiento de los géneros de 1970 a 1986. Acá es importante resaltar los modelos y los métodos etnográficos que se empezaron a manejar en unas determinadas culturas. Estos métodos etnográficos ayudaban a que el investigador pudiera trabajar mejor. También el papel de la escritura y el trabajo de campo, se quería hacer una distinción entre estas dos cosas. Saint-Pierre resaltó que la escritura era un método de investigación que pasaba por etapas sucesivas de autorreflexión. Esta reflexión se daba porque algunas personas creían que debía haber una distinción entre trabajo de campo y escritura, como lo mencionamos anteriormente. Sí, y entonces decían que estas escrituras no tienen nada diferente entre sí, pero sí se complementan mucho la una a la otra. Habían paradigmas nuevos que eran naturalistas y paradigmas positivistas. El paradigma positivista, como ya lo mencionamos, era el de los métodos cuantitativos y el de los naturalistas eran de los métodos cualitativos. Entonces lo que se empezó a pensar era que necesitaban una interdisciplinariedad entre estos dos y así poder crear mejores investigaciones. Durante la década de 1970 se presentaron cambios en la filosofía que empezó a dudar en la ciencia como algo racional y también en su objetividad. Hertz en 1973, que fue un antropólogo, sostuvo que el viejo enfoque estaba abriendo la puerta a una perspectiva que fuera más pluralista, interpretativa y dialógica, por lo que los límites entre las ciencias sociales y las humanidades se habían borrado. Esto también conjugue entre ambas disciplinas, porque ambas disciplinas se enfocan más en lo que es social y humanitario. Paul en 1975 nos dice que aportó bastantes artículos en el pluralismo teórico, ¿no? Entonces esos autores, Thomas, Imre y Paul, coinciden entre la importancia que tienen los determinantes sociales e históricos que tienen en el desarrollo de lo científico. Para ellos era muy importante la relación entre el investigador y entre el investigado.
Kuhn llevó a cabo el concepto de la influencia de los factores sociológicos y psicológicos, y Lakatos propuso una falsación como criterio para que las teorías se desarrollen y perfeccionen. El siguiente periodo histórico es la crisis de la representación, que abarca 1986 a 1990. Este periodo se caracterizó por la crisis de bastantes ciencias sociales, entre ellas la psicología social, donde se hizo un debate para el qué y el cómo y el porqué de la psicología social, ya que había una falta de coherencia en la disciplina. Igual manera, en la investigación cualitativa es un hecho que hace que se unan ambas ramas de la psicología, ya que también ambas entraron en crisis. Se dieron por factores externos e internos, y se decía que la investigación cualitativa era un método que no servía para investigar. Stoller y Olks en 1987 narraron esta crisis durante su trabajo de campo entre los Songhais, y se dieron cuenta que muchos de ellos le mentían en sus relatos, así que tuvieron que cambiar su metodología. Los indígenas querían que las personas que fueran a investigarlos realmente aportaran algo a su comunidad. Entonces estos textos autorreflexivos hacían que el indígena no se sintiera invadido, no se sintiera atacado con las investigaciones. Entonces estas cuestiones de raza, género y clase preocuparon a los investigadores, que estaban inspirados por las perspectivas críticas. Entonces esta reflexividad del investigador cambió totalmente para que se tradujera los escritos a la experiencia vivida por los actores sociales. El siguiente periodo histórico es el posmodernismo, que va de 1990 a 1995. Entonces, en este periodo histórico se crearon nuevas etnografías experimentales que permitían que los investigadores continuaran alejándose de los criterios fundamentales o cuasi fundamentales. Ellos buscaban alternativas para poder probar formas de comprensión evocativas, morales críticas, y que se arraigaran en los contextos sociales. Deuys en 1990 sugirió una manera de solucionar ese problema, el cual fue empezar a aceptar que existen diferentes maneras de explicar. Para eso él debió hacer un esfuerzo para crear nuevas teorías que integraran conceptos diferentes a los que ya existieran. Esa era la sugerencia que tenían muchos psicólogos sociales, que optaron por seguir esa idea. Entonces las investigaciones cualitativas, esto se empezó a relacionar con la investigación cualitativa porque ésta se quería meter en los contextos naturales de los que estaban siendo investigados. En Brooklyn, en 1991, Anna Smith hizo un diálogo con entrevista con varias personas. Fue un estudio de psicología social, pero que también se combinó con los métodos que utilizaban las investigaciones cualitativas. Entonces se planteó la metáfora del bricoleur, que era utilizar herramientas para llegar a la máxima potencia del estudio. En 1994 se dio la ciencia del pensamiento y de los grupos. Entonces era importante estudiar qué pensaban las personas y cómo se comportaban en grupo. Entonces se unió la sociología y la antropología para el estudio del otro con la psicología social, o sea, trabajando en una interdisciplinaridad. El siguiente momento histórico fueron las luchas metodológicas y el futuro fragmentado. Este fue del 2000 al 2004 y el futuro ya viene de lo que es el 2005 hacia este momento. Entonces resurgió el cientificismo, es decir, la aplicabilidad universal del método para el conocimiento humano. Eso lo dijo Barabsky en 2010. También empezaron a hacer investigaciones mixtas que pudieran ayudar a la multimetodología. Flicker asume las diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Howe y Seal plantean que la investigación cualitativa únicamente arroja resultados estereotipados y subjetivos, por lo que hay una línea divisora entre el hecho y la ficción que está quebrada. Entonces ellos necesitaban buscar algo que de verdad sirviera para el futuro, como una contribución que se pudiera hacer. Entonces la psicología social y la investigación cualitativa se propusieron a investigar más, a hacer ciencia que realmente beneficiara a las comunidades. Es así como dialogan estas dos corrientes, en el objetivo de ayudar al otro y entender al otro como verdaderamente una persona que tiene valor y que tiene algo que aportar al mundo. Entonces la psicología social y la investigación cualitativa nunca estarán separadas, porque siempre van de la mano para poder contribuir más. Entonces esto fue todo nuestro video, esperamos que les haya gustado y queremos dejar como un mensaje incentivador para trabajar, para contribuir para las comunidades. Ese es nuestro principal objetivo. Muchas gracias.